Hoy voy a explicar qué es el Federal Funds Rate, qué significa, para qué se usa, para qué se sube, para qué se baja y cómo esto nos puede ayudar en Forex para entender el dólar, el DXY. Ok, primero que nada, el Federal Funds Rate es el overnight rate, o sea, es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales y bancos de inversión por una noche de préstamo, ¿no es cierto? Para entender mejor para qué sirve esta tasa de interés y cómo nos afecta, hay que entender el ciclo económico. El ciclo económico va con recesión, caída de la economía, depresión, caída sustentada de la economía y expansión, mejora de la economía, obviamente. Entonces, nosotros cuando tenemos una recesión, una caída en la economía, tenemos menor consumo, menor productividad, mayor desempleo, ¿no es cierto? El mercado laboral cae, se va viendo como una crisis. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos? Que su mayor trabajo es mejorar el mercado laboral, controlar los precios y la inflación y eso, mantener la estabilidad. ¿Qué es lo que hace la Fed cuando el país entra en recesión? Lo que hace la Fed es cambiar el Federal Funds Rate y bajarlo. Porque si el Banco Central tiene un 0% de interés, eso significa que los bancos comerciales y de inversión, al pedirle al Banco Central, les va a costar cero. Y si a ellos les cuesta cero, a nosotros nos va a costar mucho menos, porque ellos no tienen. Si yo traigo para importar un producto y el producto al importarlo me cuesta $35, no lo voy a vender a $35, lo voy a vender a 45, 50, 60 para pagar mis gastos operativos y llevarme un profit. Lo mismo pasa con el banco. El banco tiene que asegurarse que lo que le cueste pedirle al Banco Central esa plata, eh, agregarle a eso que le costó el profit, sus gastos operativos para hacer ganancias, ¿no es cierto? Entonces, si el Banco Central le cobra cero, esto va a hacer que cuando el banco nos preste a nosotros o a negocios o a cualquier persona que le vaya a prestar, sea mucho menos, sea, no sé, poner por un ejemplo, un 2%, un 6%, 9%, lo que sea, ¿no es cierto? Eso ayuda a que cuando la Fed baja los Federal Funds Rates cerca de cero o los va bajando en general, esto impulsa e incentiva a la gente a hacerse prestar dinero, ¿no es cierto? Los negocios van a crecer, van a invertir, la gente va a empezar a invertir, se va a comprar sus activos, se va a comprar su casa, la gente empieza a tener más dinero, porque es más fácil obtener dinero, el dinero cuesta menos, entonces cuando la gente empieza a tener más dinero, la economía empieza a crecer, se empieza a expandir, las empresas empiezan a comprar a otras, se empieza a invertir, lo que sea, ¿no es cierto? Cuando termina la recesión y empieza la expansión, ¿qué pasa cuando la gente tiene mucho poder adquisitivo y todo el mundo empieza a tener más? La inflación sube, ¿no es cierto? La subida de precios se convierte en un problema al tope de la expansión porque ya no es 1%, 2% de inflación, ya llega a ser 3%, 5%, o sea, ya empezás a ver cómo todo tu capital va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fed? Porque el trabajo de la Fed también es controlar, también, tanto como controlar el mercado laboral y los precios, es controlar la inflación. Entonces, ¿qué hace cuando estamos al tope de la expansión y la inflación se está convirtiendo en un problema? La Fed sube la tasa de interés, ¿cierto? Sube la tasa de interés, por ejemplo, a 5, para que cuando los bancos vayan a prestarse plata del Banco Central, les cueste 5% el overnight rate, y a nosotros, obviamente, si lo compran a 5 el producto, a nosotros nos tienen que subir el porcentaje, y ya empieza a ser un 6%, un 10%, un 15%, lo que nos van a cobrar a nosotros después de que ya contaron sus gastos operativos y su profit y todo lo que necesiten ellos. Entonces, al Banco Central subir el Federal Funds Rate, se nos va a complicar a todos los que queremos tener un préstamo del banco. Se va a congelar la economía porque nadie quiere prestar su plata al 15% de tasa de interés, ¿no es cierto? La gente quiere esperar a que haya un mejor rate. Entonces va a alentarse la economía, se va a contraer porque los negocios no van a querer expandirse tanto, la gente no va a querer comprar tantos activos, no va a querer prestarse plata del banco,
y a las empresas se van a tener que achicar porque no pueden, no pueden expandirse, empieza a subir el desempleo, empieza a bajar el consumo, empieza a bajar la productividad y empieza todo de nuevo. ¿Qué pasó el 2020? El 2020 entramos en una recesión, o sea, se vio, la Fed vio al tiro que íbamos a entrar en una recesión inmediata porque no iba a haber consumo en el COVID, no iba a haber negocio abierto, todo el mundo se iba a ir a la shit. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Fed? La Fed inmediatamente bajó las tasas a cero, de una. Tuvo un emergency meeting, una reunión de emergencia y dijo, bajamos las tasas a cero porque si no, no salimos de esta. Entonces, ¿qué le hicieron a la gente? A la gente también le dieron un paquete de ayuda de $2.000 al mes, no, a la semana creo, para que todo el mundo tenga mucho, mucho dinero y la economía no caiga. Entonces, esto produjo una expansión en el pleno COVID de Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa expansión fue tan fuerte que dejó una inflación de casi 9% en 2021, ¿no es cierto? Todo eso que hizo la Fed para impulsar la economía dejó un 9% de inflación, ¿no es cierto? Es un montón, 9% de inflación. La gente ya se estaba considerando en crisis. Entonces, el 2022, ya que la expansión ya estábamos en el tope y ya los niños de COVID se habían ido, la Fed empezó a subir las tasas de vuelta, a subir las tasas, hasta que llegamos a un 5%, 5.5% el 2022. No, el 2000, sí, claro, 2022, final de 2022. Ya llegamos al 5%, 5.5%, la inflación bajó de 9 a 3%, 3.2, 3.1, y la Fed dijo, ok, ya controlamos la inflación, estamos listos para bajar un poco las tasas para que la gente pueda nuevamente, se pueda incentivar a la inversión, ¿no es cierto? Y la economía crezca. Eh, pero la Fed dijo, se demoró mucho, porque dijo, no voy a bajar las tasas hasta que no vea que la inflación se quiere ir a un 2%. O no veamos un camino claro para que la inflación se vaya a un 2%. ¿Qué pasó estos meses? El mercado laboral cayó, consumo cayó, el Producto Interno Bruto se veía una subida solo de 1.7% cuando del 2 al 4% se considera un crecimiento sano. Entonces, recién ahí la Fed tomó la decisión el anterior miércoles de bajar las tasas a 5. Y se espera que hayan 2 recortes más este año y 3 recortes más el próximo año. Así se empieza a bajar de a poquito. Entonces, la Federal Funds Rate es lo que le cobran los bancos, el Banco Central a los bancos por su overnight, o sea, por una noche de préstamo. Y eso influye a todos los otros interest rates, las tasas de interés que nos afectan a nosotros. Entonces, ¿cómo esto influye en el dólar? ¿Ok? Cuando las tasas de interés suben, los bonos, cuando la tasa de interés sube, los retornos de los bonos suben, ¿ya? Y cuando los retornos de los bonos suben, hay más demanda de activos en dólares, ¿no es cierto? Porque si la deuda soberana sube de retorno, la gente va a querer más retorno, entonces va a ir a comprar los bonos soberanos en dólares y va a subir el dólar. Y cuando la Fed baja la tasa de interés, va a haber menos retorno en los bonos y va a bajar la demanda de activos en dólares, como es el bono, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que cuando los datos de inflación salen positivos, o sea, para arriba, perdón, el DXY también va a subir. Y cuando los datos de inflación bajan, el DXY va a bajar. ¿Por qué? Porque no directamente porque la inflación haga que esto pase, pero la inflación significa que las tasas van a subir y la inflación abajo significa que las tasas van a bajar. Entonces, el dólar va siguiendo como esa expectativa, esa especulación, ¿no es cierto? Ahora, si vamos al gráfico, les voy a mostrar unos ejemplos. Ok, rápidamente, brevemente, perdón. Este es el gráfico mensual de DXY, del dólar. En el momento en que empezó el COVID, marzo de 2020, que ya el COVID se vio como inevitable, que es una pandemia mundial, la Fed automáticamente bajó las tasas a cero. ¿Qué ocurrió? Cuando baja las tasas a cero, hay menos retorno de los bonos, hay menos demanda por dólar, hay menos demanda por activos que se pagan en dólares. Baja el dólar.
baja el dólar. En abril de 2021, la economía se iba viendo que iba a haber una inflación incontrolable. La Fed en abril de 2021 dijo, estamos listos para cambiar nuestra política monetaria y esperaron de abril 2021 casi un año, ¿no es cierto? Casi un año, en 11 meses, en cambiarla. Aquí la cambiaron. Dijeron, vamos a subir las tasas. Y subieron las tasas, empezaron a subir, empezaron a subir, empezaron a subir. ¿Para qué? Para controlar la inflación que se había descontrolado porque le dieron ese pack de ayuda a la gente americana de $2.000 por semana, todo el mundo tenía mucho dinero, eso hizo que haya mucha inflación. Aquí ya se la vieron la Fed anunció que estaba listo para cambiar la política monetaria a subir las tasas, para subir las tasas. Aquí se subieron las tasas, ¿ya? Pero la expectativa de que se iban a subir las tasas ya hizo que todo este movimiento del dólar pase. Y aquí cuando sube las tasas empieza el movimiento agresivo. Pum, 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 hasta acá. ¿Qué pasa aquí? Aquí la inflación se controla. Todo esto, la subida de tasas hizo que la inflación se controle y la inflación empezó a dar una fuerte bajada. ¿Ya? Una fuerte bajada que indica que próximamente van a bajar las tasas. Entonces esa expectativa hace que el dólar baje. En octubre de 2023, la Fed dice, ok, estamos listos para cambiar nuestra política monetaria y bajar las tasas. Solo habló de que están listos en octubre de 2023. Pero la primera vez que bajaron las tasas fue recién en septiembre de 2024. O sea que también de octubre a octubre casi 11 meses. Entonces, ese es el tiempo como de respuesta, ¿no? Realmente, de la Fed que dice, estamos listos para cambiar, espera 11 meses o un año, no siempre es lo mismo, acá no espero nada. Pero ahora que la Fed está en una política monetaria expansiva, ¿no es cierto? Porque quiere bajar las tasas, que eso impulse la economía, los activos denominados en dólares van a bajar. O sea, la demanda de esos activos van a bajar, la demanda, los bonos, seguramente el retorno de los bonos va a bajar, eso va a bajar la demanda por dólares y el dólar seguramente ya va a empezar a eliminar niveles de liquidez importantes. Estos niveles no sabemos si va a bajar tanto como acá, pero acá tengo equal lows básicamente. ¿No es cierto? Podría ser, no me sorprendería que haga esto. Esto es, desde que bajó la inflación, hemos estado en una consolidación. Por ahí es momento de salir de esa consolidación fuerte y bajar. Los fundamentales nos apoyan en esa teoría. No digo que no van a haber velas mensuales alcistas, pero lo más probable es que sean eh, para retrocesos, ¿no? Entonces, con eso muestra que lo que más mueve el DXY son los datos de inflación y los datos de tasa de interés y cómo va el mercado laboral, porque eso todo va influyendo en cuál es la próxima decisión de la Fed. Entonces, tanto como la expectativa como lo que hace la Fed influye en el precio del DXY. Y obviamente, si sabemos esto, lo único que tenemos que hacer es hacer lo opuesto en el euro o cualquier moneda extranjera en realidad, ¿no? Que esté en contra del dólar. Ahora, ¿qué pasó en el JPY? Últimamente, ¿qué pasó? Viste la noticia de que vamos, ¿por qué viene tan fuerte el dólar? Porque el dólar tiene tasa de interés de 5,5 y el yen hace 25 años que tiene una tasa de interés de cero, o incluso creo que de menos 0,25, ¿no es cierto? Pero en abril o mayo, claro, en abril dijeron, estamos listos para cambiar nuestra política monetaria y subir las tasas de interés por primera vez en 25 años a, no sé cuál es el target, la verdad, pero la subieron. Ya la subieron 25 puntos. Y eso provocó esta bajada, ¿cierto? O sea, siempre hay que estar atento, entender por qué se mueven los mercados. Se mueven por la economía, no es que se mueven random. Nosotros se mueven por la demanda y la oferta de la moneda del país. Y eso lo afecta a muchas cosas. Bueno, espero que le haya servido y cualquier pregunta me la ponen en los comentarios.